Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Esto es el programa Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión tenemos, como siempre, la visita de muchas personas de todas partes del mundo. Hoy vamos a tener una conversación con una persona que estuvo aquí en el Colegio de la Frontera Norte, que es originaria de Bolivia y que tiene estudios muy interesantes. Ya verá usted sobre qué tema, así es que le pido que me acompañe. Vamos a Diálogos desde la Frontera. Bien, hoy nos acompaña en Diálogos desde la Frontera la maestra Paola Andrea Antezana Pérez. Ella es comunicadora social de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, donde también estudió diplomaturas en gestión educativa y también cultural, investigación para la docencia universitaria, educación superior por competencias, educación para la inclusión y la diversidad. Y es egresada del programa de maestría en Gobernanza y Políticas Públicas del Centro de Estudios Universitarios Superiores, CESU, de la misma universidad. Además, posee una especialidad en fortalecimiento de las artes, recuperación y sensibilización intercultural como becaria del programa de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y bueno, pues ya lo decía yo al inicio del programa, ella está de visitante aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Nos da muchísimo gusto, maestra, y más que nos hablabas de un material, un libro que escribiste con 15 mujeres en este enfoque de cómo ve la ciencia la mujer y cómo la ve el hombre, ¿verdad? Por más que queramos pensar que la vemos igual, no, ¿verdad? No es así. No. Bienvenida. Gracias por recibirme. En realidad el libro yo lo compilé y edité en Bolivia viendo precisamente experiencias de mujeres en diferentes edades, en diferentes circunstancias, también en diferentes ámbitos de la ciencia. No es lo mismo trabajar en ciencias humanas y sociales que ser investigadora en las ciencias duras, ¿no? Y de repente con una agrupación de mujeres que quisimos articularnos en su momento desde el 2021-22, pensamos en cómo escribimos estas nuestras experiencias sin que suene tanto a queja. Tenemos nuestros obstáculos, ciertamente, desde el género en la investigación, pero sí reivindicando un poco, visibilizando nuestro trabajo y nuestras experiencias, cada una en su diferente área del conocimiento y desde su diferente experiencia. Entonces lo llamamos Relatos de Investigadoras Bolivianas. Este libro fue financiado por la Universidad Católica Boliviana y fue publicado el 2022, justamente antes de yo migrar hacia Chile para poder estudiar el doctorado. Hablando de migrar a Chile, ¿qué le representa en estos momentos a la mujer boliviana? Porque si hacemos un recorrido por todo lo que es Sudamérica, quizás pudiéramos pensar que la mujer boliviana no enfrenta la preparación académica y todo este tipo de situaciones como las mujeres de otros países en Sudamérica. Bueno, tan solo Chile, que lo acaba de mencionar, o la propia Argentina. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Primero, creo que ha sido una gran oportunidad para poder salir de mi país y estudiar. Ciertamente en mi país la educación universitaria es pública y gratuita, pero en pregrado. El posgrado sí tiene un costo. Entonces una llega hasta donde puede pagar el estudio en posgrado. Y una pues también tiene ciertas líneas de investigación e intereses que de repente te hacen salir y buscar otras opciones. Y la movilidad académica en este momento ha dejado de ser con mirada hacia el norte global y de repente los latinoamericanos nos estamos moviendo más en la región. Me refiero a los estudiantes móviles internacionales, así los llama la UNESCO, así nos llama la UNESCO. Y hay un mayor porcentaje de movilidad dentro de la región latinoamericana, precisamente por la cercanía geográfica e idiomática que hay y porque claramente tenemos relaciones culturales que nos familiarizan también, ¿no? Toda la región andina que une Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, incluso nos une las lenguas indígenas y culturalmente digamos que hay históricamente una hermandad. Si bien a partir también de esa historia podemos convocar y recordar guerras bélicas, ¿no?, importantes que han ido como haciendo la ruptura,
entre Chile y Bolivia, por ejemplo, pero de todas formas, las redes de los seres humanos que nos van articulando desde el diálogo, desde la integración también, y precisamente las mujeres creo que somos parte importante de esas redes, nos articulamos de esa forma, desde abajo siempre. Entonces para mí ha sido eso, una oportunidad de salir, de aportar también a la academia, y también un poco reivindicar esta representación que se tiene un poco del atraso de una academia boliviana que quizá no es cierto, o no soy quien yo para calificarlo, pero tenemos un gran aporte a la región, nuestra cultura en un alto porcentaje indígena también tiene su aporte, tiene su propio pensamiento, hay grandes autores en mi país, grandes autoras también, que me permito nombrarlas, a las que me ha permitido la vida conocerlas y también un poco mamar de eso, de esa leche materna de estas grandes pensadoras y cuyo camino estoy siguiendo. Y me siento orgullosa también de decir a mis maestras en Bolivia, gracias por abrir los espacios, estamos caminando, ¿no? Es más difícil llegar desde la perspectiva de ser mujer en Bolivia que hombre, o sea, sí. La equidad y todos estos temas que están tan en boga, tiene una situación específica en tu país. Sí, precisamente porque además de ser mujer soy mamá y tengo una niña pequeña y estoy casada, entonces de repente transitamos la vida académica con todo lo que viene de forma interseccional, ¿no? Soy mamá, soy esposa, soy de raíces indígenas, soy joven, ¿no? Y si bien nuestros países están tratando de salir adelante con políticas de inclusión de género, de repente quedan en las políticas, ¿no? Y en la práctica sigue siendo complicado, sigue siendo muy difícil, seguimos teniendo obstáculos que hay que superar, ¿no? Y la academia sigue siendo un espacio de hombres, ¿no? Que sigue siendo gestionada, administrada por hombres. Entonces de repente muchas de las mujeres estamos en académicas, me refiero, estamos en la base, seguimos siendo las obreras de la ciencia, ¿no? Seguramente hay ejemplos en mi país, como por ejemplo en alguna universidad ya hay mujeres rectoras, ¿no? De repente en otras universidades eso es impensable. Imposible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, escuchando a la maestra, yo también me quedé pensando, lejana la posibilidad de que una mujer gobierne tu país. Sí, todavía lejana, pero no perdemos la fe y más bien creo que México es un gran ejemplo para ello, ¿no? Acaba de posesionarse una mujer de la ciencia además, ¿no? Y no es de las ciencias humanas, ¿no? Ni sociales. Es física. Es física. Entonces se nota también su formación, se nota la claridad de ella, y esperamos que como país hermano pues también vaya repercutiendo hacia el sur, hacia nuestros países del sur, y ojalá también eso pueda suceder no muy lejos en mi país. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa para regresar a esta conversación y bueno, pues regresamos después de esto. Maestra, quisiera retomar un poco el libro que se publicó en 2022. ¿Qué fue lo que aportó? ¿Qué fue lo que encontró en este enfoque de la ciencia y desde la cuestión de género, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que
a usted le dejó claro este libro, la coordinación de este libro? Primero que las mujeres, nuestra práctica científica está diferenciada a la de los hombres. Generamos redes, generamos comunidades y nuestros equipos de investigación son un poco, no voy a decir un poco, quizá más horizontales incluso, ¿no? Uh-huh. Y de repente hay más amplitud para los estudiantes, los veía más cómodos, porque yo venía de hacer mi estudio de maestría precisamente en las prácticas de la investigación transdisciplinaria. Y allí me doy cuenta que las mujeres tienen prácticas diferentes, ¿no? Hay unas diferencias ahí que son como, que me resonaban, que ahí había algo. Y luego también que muchas muchachas jóvenes del pregrado se acercaban más a las maestras mujeres, ¿no? Y se articulaban nuevamente de formas diferentes, con mayor confianza, ¿no? Mayor horizontalidad. Había algo ahí interesante que para mí era como explotable académicamente hablando. Y ya luego cuando nos juntamos con otras maestras que tienen experiencia en investigación, o sea, son investigadoras de oficio, y ver cómo articulábamos un discurso conjunto desde sus propias experiencias, no desde de hacer artículos científicos y académicos, sino más bien hacer una especie de relato de nuestras experiencias. De repente, desde el inicio no teníamos como un norte claro de cómo, pero sí sabíamos qué queríamos hacer, ¿no? Y allí encontramos, por ejemplo, que en el libro se nota en los capítulos, hay un capítulo principalmente metodológico, porque 4 compañeras dedicaron sus relatos científicos precisamente a desglosar cómo había sido sus estrategias metodológicas en su investigación, ¿no? Porque claramente ellas tienen mayor inclinación al acervo metodológico. Entonces creo que también el libro es un aporte de eso para cualquier profesor que quiera trabajar, o profesora que quiera trabajar con sus estudiantes sobre distintos diseños metodológicos, tanto en las ciencias sociales y ciencias duras, y luego también de reflexión, ¿no? De reflexión de cómo muchas de ellas, hay otro capítulo también, de cómo algunas han vivido experiencias de investigación fuera del país. Es precisamente un poco un reflejo de mi experiencia. La mayor parte de las mujeres que quieren hacer un doctorado en Bolivia salen de nuestro país para estudiar. Entonces hay un relato que me gusta mucho, el de Andrea. Ella explica cómo le costó tanto el inglés en Noruega, ¿no? Y cómo ella primero batalló con el idioma y cómo se acordaba de su país, y además cómo al mismo tiempo, estando tan lejos, siempre nuestra mirada es hacia Bolivia, porque ella investigó temas de Bolivia. Y a mí me pasa lo mismo, estando en Chile, investigo temas de Chile. ¿Qué tiene que ver con Sí, Bolivia? que tiene que ver temas con Bolivia, disculpa. Y luego el último capítulo, que no me parece menos importante resaltar, es un capítulo que rememora un poco la experiencia de investigadoras de la tercera edad, porque no es lo mismo haber investigado en los años 80 que investigar ahora. No es lo mismo ser científica ahora, cuando los caminos están más o menos abiertos y hay como un corredor donde podamos caminar, que cuando se iniciaban, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, precisamente cuando se presentó el libro, les hicimos el tributo, les entregamos el libro a estas investigadoras que para alegría mía son madres de compañeros míos, profesores de investigación también en las universidades bolivianas, ¿no? Y de repente son las experiencias de mujeres adultas, mayores, que han abierto el camino con mucho esfuerzo, ¿no? Y eso para mí fue de mucha nostalgia, de mucho reconocimiento para ellas, entregarles un gracias académico. Claro. Y además, maestra, escuchándola hace rato que decía, bueno, es que soy esposa, soy mamá, esta parte de ser mujer y ser científica, o ser estar en esta línea, también representa retos muy importantes. Una vez cuando ve la vida de Madame Curie, o de María Curie, y todo lo que tuvo que vivir y todo esto, y que se piensa que es la prehistoria, el tiempo donde ella vivió, no es tan cierto, ¿no? Suele suceder, ¿no? Porque la mujer quiere ser académica, quiere ser científica, quiere ser investigadora, pero sí tiene también esa problemática, igual que cualquier otro sector de la población femenina. Sí. No nos alejamos mucho de otras profesiones. Quizá esto es no sé si más dura, pero tiene sus diferencias. Si yo pudiese decir características que nos atraviesan, por ejemplo,
las mujeres tardamos mucho más en nuestros estudios académicos, ¿no? Hay un alto índice, por ejemplo, de extensión de tiempos para los doctorados. No terminamos en los tiempos adecuados, precisamente porque muchas de nosotras en el posgrado tenemos familia, hacemos familia. Otra característica que no me parece como tan complicada tampoco, pero tiene como sus pros y sus contras, es que las mujeres solemos trabajar en líneas temáticas, primero de cuidado. Sí. Por ejemplo, el área de migración, de frontera, de cuidados, está siempre involucrado por mujeres académicas. Entonces, siempre ponemos nuestra mirada científica, principalmente las de ciencias sociales, en esos temas de cuidado, de cómo aportar a una sociedad un tanto injusta, desequilibrada, ¿no? Entonces, tenemos inclinación para ello, un poco a diferencia de los hombres. Los hombres van siempre en otras líneas temáticas, precisamente en los estudios de frontera. Se puede ver los sesgos también en género, de a qué abordamos y cómo los abordamos también metodológicamente y desde qué mirada teórica lo hacemos. Y estos temas, además, nos atraviesan años, ¿no? Uno ve el recorrido y la trayectoria de mujeres académicas cuyos 10, 20 años están involucradas en un mismo proyecto y en una misma temática. Entonces hay un compromiso, es decir, le meten el cuerpo además, ¿sí? ¿No? Está involucrado el cuerpo en esto, no es solo la cabeza. Y luego claramente hay un alto índice de divorcio de mujeres muy solas también, que seguro es producto de esta competitividad académica, de esta competencia en la que estamos involucradas frente a lo masculino también, ¿no? Muchas mujeres que no lo veo yo como un fracaso, pero que no lograron formar familia o lo han decidido así, ¿no? Sí, después de un tiempo lo deciden. Es muy válido. Es muy válido también para enfrentarse y para luchar contra esto que es absolutamente masculino, que es la academia y que sigue siéndolo. Que sigue siéndolo. Sí, de hecho, esta semana presentaron un estudio de la unidad de género de aquí del Colegio de la Frontera Norte, precisamente en el balance de cómo está esta situación. Creo que vamos a hacer nuestra siguiente pausa y vamos a regresar con el tercer segmento de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera, en este diálogo con esta maestra originaria de Bolivia que ha estado por aquí, por el Colegio de la Frontera Norte. Dejo una pregunta en el aire. Esta especialidad que usted está realizando en Chile, y la parte de su formación, de su estudio sobre migración, ¿qué parte, cómo se ve la migración dentro de todo esto en Bolivia? Vamos a hacer pausa, regresamos con Diálogos desde la Frontera. Bien, retomamos esta conversación. Dejé una pregunta en el aire. ¿Cuál es el enfoque de la migración desde Bolivia, Chile y México? La migración en Bolivia ha sido siempre estudiada como emigración. Cómo mis compatriotas han salido de mi país como mano de obra, tanto calificada como no calificada, casi siempre de servicio. Entonces han sido estudiadas desde hace décadas en diferentes oleadas, por ejemplo, de las mujeres yendo a España a trabajar como mujeres de servicio, ¿no?
Y luego también hay estudios hacia el sur, las bolivianas y bolivianos yendo a Argentina, también yendo a Chile. Entonces siempre ha sido estudiado con ese enfoque, casi siempre. Dentro de Bolivia hay otro enfoque también de migración, pero es más bien del área rural a las áreas urbanas, ¿no? Y yo ahora estoy estudiando y viendo cómo darle este giro a la movilidad, y yo precisamente estudio la movilidad académica de estudiantes universitarios, pero no de estudiantes universitarios bolivianos saliendo, sino de estudiantes que están alrededor de la frontera boliviana, chilenos, brasileños, peruanos, que aprovechan la diferencia económica también que tiene Bolivia respecto a sus propios países y van a estudiar medicina a mi país. Se forman en toda la carrera de medicina y retornan a sus países a ejercer. Entonces, allí es donde articulo precisamente a mis estudios previos en educación superior, con el doctorado que estoy haciendo ahora en estudios transdisciplinarios en la Universidad Arturo Prat de Chile, y estoy queriendo pues ver este fenómeno, observarlo, estudiarlo, pero también visibilizarlo, porque de repente los grandes estudios de movilidad académica casi siempre son a estos países más grandes que te dan ofertas precisamente en el que estoy, ¿no? Y te brindan rutas, y hay rutas ya establecidas de hacia dónde se ha ido de forma histórica, ¿no? Hacia Argentina, siempre hacia Chile, hacia el Brasil, ahora hacia Colombia, y México siempre ha sido un norte para nosotros los estudiantes. Entonces quiero un poco mostrar que hay movilidades transfronterizas que están sucediendo en nuestros países del Cono Sur, ¿no? Y la importancia de estas movilidades, principalmente porque este fenómeno va a ser para retornar, va a impactar en el retorno de estos profesionales a sus propias regiones, que son regiones fronterizas de sus países. ¿Por qué va a ser difícil? Por toda la complicación de documentos, de homologación de los títulos, ¿no? Que si bien se ha estado estandarizando por la internacionalización de la educación superior, aún siguen siendo costosos, engorrosos, de muy larga data, pueden tardar entre 2 a 4 años para homologar los títulos, y por lo tanto entonces están trabajando en otras cosas que no son como médicos o de forma ilegal, ¿no? Entonces, mostrar un poco estas trayectorias de retorno de estos profesionales también visibilizaría, o lo que pretendo también es mostrar y aportar en una secuencia de política de retorno para estos profesionales, ¿no? Porque también la investigación tiene que aportar. O sea, la migración en ese sentido de su país, maestra, es más que nada en este ámbito, porque no llegan muchos bolivianos, por ejemplo, a esta frontera, no llegan ecuatorianos, colombianos, venezolanos, haitianos, en fin, de otras nacionalidades, pero bolivianos no. Sí, es muy poco que lleguemos para acá. Sí, son muy pocos los que migran o los que intentan llegar vía Tijuana a los Estados Unidos. Sí, se nos hace muy, muy complejo, pero aún así hay estudios de salida de los bolivianos hacia Estados Unidos. Principalmente he leído algunos sobre la gastronomía. Nuestra gastronomía es muy rica y cómo ha impactado con nuestra migración en Estados Unidos con esta gastronomía un tanto pequeña. Pero como le digo, también hay que verle el lado reverso de la migración, como en vez de ver la salida de los bolivianos, vemos la entrada de los otros países. Otras nacionalidades. Sí, claro. ¿Sí? Y sí, eso vamos a decir, pues es de alguna manera notorio. Desde esa perspectiva, y antes de que se nos agote el tiempo, la decisión de decir, bueno, si me quedo en Bolivia no voy a poder seguir ascendiendo académicamente. Sí. ¿Qué le representa a usted siendo parte de una comunidad indígena también? En un principio, desde la postulación, ¿no? Implica mucho, implica primero la decisión, ¿no? Uno migra incluso desde la decisión. Desde antes de partir de tu país, tú ya cruzaste la frontera. Desde que tú mandaste la postulación, yo mandé a muchas universidades chilenas inicialmente, y bueno, ahí a ver cuál me responde. Y luego también a universidades mexicanas, y uno va probando a dónde me van a responder y me pueden recibir. Entonces, implica también movilizar a mi familia, a mi niña y a todo lo que uno deja atrás. Porque al parecer cuando uno migra, la historia que deja atrás ya no existe.
¿no? Sí. Entonces llega a un nuevo país como si no tuviese historia. Y eso también complica. Como si fuera una persona, por así decirlo, nueva. Sí, sí, claramente. Y esa despedida fue complicada, difícil. Muchos compañeros académicos, compañeras académicas, tuvimos una discusión de por qué emigrar, pero ¿para qué? ¿Por qué no esperamos un doctorado? ¿Por qué no nos articulamos? ¿Por qué no te sumas a esta opción, esta opción? Porque siempre que un país tan pequeño y tan reducido, voy a decir, en términos numéricos, ¿no? Porque no en producción ni en intelectualidad, sino en términos numéricos frente a los otros grandes sistemas, siempre es necesario alguien que aporte y que se quede en su país para aportar. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia? 10 millones, 11 en este último censo. ¡Wow! Sí, es un país pequeño. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces sí había la discusión de, pero ¿por qué vas a ir a aportar a otro país académicamente? Te necesitamos, ¿no? Y más a una mujer, más en tu edad de producción, ¿no? Pero siempre existe la promesa del retorno. Un migrante siempre quiere retornar a su casa. A su casa, ¿verdad? Siempre. Sí, esa parte me queda muy clara. Sí. O sea, yo hace poco vi en España a un venezolano y le pregunté y me dijo, si yo pudiera regresaría a mi país. Sí. O sea, sí es ese sentido, ¿verdad? Sí, de el sueño tener siempre es volver. Ajá, siempre. De volver. Bien, entonces, pues estos estudios transfronterizos son los que está cursando usted en la Universidad de Chile. ¿Cuál sería la aplicación directa, por ejemplo, en este momento? Pues tenemos un minuto para terminar. ¿Cuál sería la aplicación en este momento? Ahora estoy en la construcción del proyecto, pero lo que me interesa principalmente es comparar dos grandes sistemas, es decir, el chileno y el brasileño, porque son los más grandes de Sudamérica. Entonces, comparar entre estos dos grandes sistemas que de alguna forma sus estudiantes fronterizos están movilizándose hacia Bolivia por esta desigualdad, la frontera como recurso, ¿no? Y cómo aprovechar, y también la frontera como oportunidad para ir a estudiar, ¿no? De forma estratégica ir a estudiar, además una carrera no menos prestigiosa. Ser médico en ningún lugar del mundo es malo, más bien tiene muchísimo prestigio, y luego retornan a sus países, ¿no? Sí, claro. Con un título de médico además. Entonces, eso me parece que tiene mayor aplicabilidad precisamente para los países a los que retornan, porque ganan profesionales. Donde llega un profesional altamente calificado, siempre es un aporte para tu país. Entonces, creo que es oportunidad de que nuestros países latinoamericanos repiensen cómo recibir a sus propios paisanos que ya están formados y ver cómo se articulan nuevas normativas, nuevas políticas. No voy a decir para anular los exámenes o trámites, porque sí son necesarias la homologación y ver si está en condiciones de homologar, pero sí para acortar, aminorar costos, incluirlos en espacios laborales, porque además hay mucha necesidad de médicos en esas regiones. Así es. Entonces es como complementar, ¿no? Como juntar esta necesidad con... Pues nos da mucho gusto que nos haya dado este tiempo para conversar y qué bueno que el Colegio de la Frontera Norte fue su anfitrión en esta corta estancia, y pues estaremos en contacto. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, pues yo agradecer como siempre al equipo que hace posible este programa, nuestro becario Leonardo Barajas, Óscar Ochoa, quien es el coordinador del estudio de televisión, y por supuesto a Fabiana Ayala, siempre muy pendiente de los audios. Muchas gracias y lo esperamos hasta la próxima en Diálogos desde la Frontera.